La caída de la casa Usher, muy influenciado por Boccaccio y Chaucer en sus primeros trabajos. Después, Edgar Allan Poe recibió influencia de la novela gótica inglesa y de los propios góticos alemanes. Y en cuanto a su poesía, vamos a encontrar influencias de Lord Byron, de los románticos franceses y alemanes, incluso de científicos cuyas principales teorías vamos a encontrar de alguna manera reflejados en alguno de sus relatos. Es el caso de Laplace, de Newton, de Kepler, entre otros. En cuanto a este cuento, bueno, el cuento narra la visita que realiza un antiguo amigo a la casa de Roderick Usher un día de otoño, y en el que experimentará fenómenos extraños tras conocer que Lady Madeleine, hermana de Roderick, había muerto. Conforme se aproxima montando a caballo a la casa de Roderick Usher, encuentra un entorno triste y tenebroso. En el exterior de la casa, los muros desnudos, las ventanas y los troncos roídos le producen una sensación gélida, desalentadora y dolorosa. Al llegar hasta la orilla de un estanque negro cercano a la casa, mira las anteriores imágenes invertidas sobre la superficie del agua. La carta de Roderick que le envía a este amigo reflejaba en su grafía inquietud. Hablaba de cierta enfermedad grave, desorden psicológico y el interés por verlo, por lo que decidió visitarlo durante algunas semanas. A pesar de ser amigos desde la adolescencia, conocía realmente poco a Usher. Sabía que su familia era sensible a las obras de caridad y que su linaje era únicamente de línea directa de descendencia. Al mirar a la familia Usher, se preguntaba si el ambiente habría influido en su comportamiento o eran ellos los responsables del estado de la casa y de la opinión de los campesinos hacia esa familia. A lo lejos, la casa se notaba un tanto antigua, con decoración excesiva y algunas instalaciones inestables, debido a la hendidura en zigzag que iba desde el tejado, pasando por el muro y llegaba al estanque donde se perdía. Cortó camino, cruzó un arco gótico, un vestíbulo, sombríos e intrincados pasillos donde se cruzó con el médico de la familia, hasta llegar al gabinete de Roderick Usher. La amplia habitación estaba rodeada de tapices, trofeos heráldicos, muebles antiguos, libros e instrumentos musicales que daban al espacio un ambiente triste y de melancolía. Usher lo saludó, conversaron sobre su enfermedad, la afección neurológica que le producía sensaciones anormales y una extraña agudeza de los sentidos que lo hacía rechazar cierta ropa, comida, sonidos. Reconocía que, en parte, el origen de su salud se debía a la muerte de su hermana. En ese momento, el amigo pudo ver cómo la figura de Madeleine pasaba lentamente por la habitación para luego desaparecer. Usher, que en ese momento se había tapado el rostro con sus manos, le confiesa que los médicos no lograron diagnosticar a su hermana con certeza. De ahí que el estado en que se encontraba Roderick era de turbación. En los siguientes días nadie hizo referencia a Madeleine. Pintar, leer e improvisar música en la guitarra eran los distractores de ese momento. En particular, Usher pintaba a Madeleine con gran naturalidad. La representaba dentro de una bóveda subterránea sin salida o iluminación, excepto un rayo de luz que hacía visible la composición en la pintura. Sus raras fantasías eran acompañadas por notas, improvisaciones y también por improvisaciones verbales, no solo musicales, acentuadas por el aislamiento y la concentración. Cierto día, Usher le confiesa su deseo de conservar por 15 días el cuerpo de Madeleine antes de enterrarla definitivamente en las criptas de la casa, argumentando tanto el padecimiento de ella, las dudas sobre su diagnóstico y la lejanía del camposanto. Decide ayudarlo a organizar la inhumación, sin embargo, Usher empeora en su estado de ánimo cada vez más. Sin lograr
dormir en su habitación, el visitante sintió el peso de una alarma inexplicable. Se levantó y se vistió rápidamente. En ese instante, Usher entra a la habitación para preguntarle si había visto a Madeleine. Abre la ventana y una ráfaga de viento obliga a su amigo a alejarlo para evitar que empeore su frágil salud ya de por sí. Una noche, Usher se balanceaba constantemente en su silla, perdido en sus pensamientos, mientras su amigo le leía pasajes de un libro. En un momento, Usher le pregunta que si no escucha a Madeleine, que no se había atrevido a hablar, pero que la habían enterrado viva, y confiesa haber escuchado ruidos en el ataúd. De pronto, la ventana se abre y deja ver la silueta de Madeleine. Su ropa rasgada y su piel ensangrentada evidenciaban una lucha. Su, eh, su comportamiento era de miedo. Madeleine, esta figura, se desploma hacia adentro de la casa y cae en los brazos de Roderick, quien, horrorizado, la colocó en el piso. El amigo de Roderick sale inmediatamente de la casa y observa que un remolino poco a poco va haciendo que esa hendidura se fuera haciendo cada vez más grande, destruyendo el techo y las paredes de la casa Usher.